Fiscalía, nosotros venimos a un programa que tiene la Dirección Nacional de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde la idea es sensibilizar a los operadores del Poder Judicial, como operadores de conflicto. ¿Con qué trabajamos los operadores de conflicto? Ustedes específicamente, ¿qué es lo que trae la gente a los juzgados? Y son conflictos. Entonces la idea es poder hacer un mapeo de los conflictos, hacer un análisis del conflicto para poder después abordarlos con los diferentes métodos, o MARS, como se le dice, que la mediación es uno de ellos. Ya está, sí. Hasta que nos ordenemos un poco nada más. Ya vamos. Eso que le decía Mariela, la idea nuestra es en algún momento, que va a ser mañana, transmitir una herramienta específica de análisis de conflicto, que implica un mapeo de conflicto. Quizás las compañeras y los compañeros mediadores es una herramienta que conocen un poco más, y que los abogados, yo vengo también, ejerzo la profesión hace 20 años, y quienes están insertos en el Poder Judicial conocemos un poco menos, y quienes están en otras instituciones un poco menos, porque todos tenemos una mirada sesgada del conflicto, y los abogados y quienes estamos en el Poder Judicial o quienes trabajan en la Policía Judicial le van a dar la mirada al conflicto del ámbito en el que están insertos, ¿no? Entonces vamos a encuadrar el conflicto jurídicamente, quienes están en la Fiscalía lo van a encuadrar en un tipo penal al conflicto, quienes están en la Defensoría van a ver qué acción civil pueden iniciar para asesorar y defender a esa persona frente a los tribunales. Pero antes de hacer un mapeo de conflicto y pensar entre todos qué entendemos por conflicto, ya que nos encontramos todos en este espacio, que no sé si lo hacen muy habitualmente, pero al menos yo en Mar del Plata no tengo la oportunidad de hacer muy habitualmente un encuentro con un montón de colegas y de funcionarios o de empleados de tribunales para poder debatir y poder reflexionar acerca de nuestro rol, es comentarles algunas cuestiones disparadoras para que empecemos a pensar cuál es nuestro rol específico frente a la garantía de acceso a justicia. Sabemos que hay una diferencia entre el acceso a la justicia y acceso a justicia. ¿Todos la sabemos? ¿Cuál es la diferencia acceso a la justicia y acceso a justicia? Estamos pensando entre todos, o sea que acá no hay alguien que se va a equivocar, o sea, el conocimiento y las reflexiones las vamos construyendo en un ida y vuelta. ¿Se los digo yo? Uno será, por casualidad, el acceso a la institución de la justicia, y el otro, la satisfacción del interés, del legítimo interés que esté... Exactamente. Cuando hablamos de acceso a la justicia, que durante mucho tiempo se habló como garantía del ciudadano de defensa de sus derechos, el acceso a la justicia, que es a la jurisdicción, viene ampliado desde tratados de derechos humanos y de todo un avance, la tutela judicial efectiva y el acceso a justicia. ¿Y qué se entiende por acceso a justicia? La posibilidad de acceder a una solución justa a mi problema, la posibilidad de acceder a una solución justa a mi conflicto. Y acá es donde entra lo que decía la compañera, el tema de la satisfacción de los intereses. Y muchas veces en el acceso a la justicia, que es tribunales, no encuentro la satisfacción de mis intereses. Entonces, nosotros, todos ustedes, como operadores judiciales, en el rol en el que están, desde empleado de mesa de entradas, despachante, secretario, quien toma las audiencias, el juez que decide, ustedes en el servicio penitenciario, estamos ejerciendo un rol de funcionarios públicos. Bien, somos agentes del Estado frente al ciudadano, y en tanto tales somos los que garantizamos el efectivo cumplimiento de este derecho humano básico, que es el acceso a justicia, el acceso a una solución justa a nuestros problemas y también la restauración del derecho en caso de que el mismo haya sido vulnerado. Entonces, desde ahí pensar qué rol tenemos, qué rol tienen cada uno y cada una de ustedes en tanto operadores judiciales. Si repito muchos operadores judiciales, le pido a las compañeras del servicio penitenciario, de la policía judicial, de inspección de la municipalidad, que no se sientan excluidos
de esto, ¿qué rol tenemos frente al ciudadano que nos presenta un conflicto en la prevención, en la gestión y en la resolución de ese conflicto? Porque esto de prevención, gestión y resolución, que también lo vamos a ir viendo en estas próximas clases, implica distintos niveles de intervención. Implica que como operadores en conflicto tenemos que hacer distintas cosas y tenemos que poder distinguirlo, porque en tanto funcionarios, agentes estatales en relación directa con el ciudadano que reclama determinada cuestión, tenemos que poder analizar el conflicto de manera efectiva para poder asistirlo o en caso de que no sea competencia nuestra, para poder derivarlo de manera efectiva. ¿Por qué? Porque si no puedo, desde la no atención, estar ejerciendo violencia institucional. Entonces es muy importante el rol que cada uno de ustedes tienen en la gestión del conflicto, en el contacto directo con el ciudadano, para poder comprender la conflictiva, para poder comprender si esa conflictiva es abordable en el ámbito en el que yo trabajo, para poder comprender si esa conflictiva debe ser abordada de manera interinstitucional, para poder comprender si esa conflictiva es necesaria que sea sometida directamente a un juicio o puede pasar por otras instancias adecuadas de resolución de conflictos, como puede ser la mediación. Entonces, toda esta mirada es lo que vamos a intentar transmitir a través de algunas herramientas que a los abogados que ejercemos la profesión libre, que no es lo mismo que liberal, la profesión libre, nos sirve también para poder asistir a nuestro cliente de manera efectiva y con consentimiento informado, para poder entender cuáles son sus necesidades y sus intereses y si es un juicio lo que necesita o es un proceso de negociación, o puedo acudir a un tribunal arbitral. No sé si en Catamarca existen los tribunales arbitrales, no hay tribunales arbitrales, o puedo acudir a un tribunal arbitral, o puedo tener un conciliador, o puedo acudir al centro de mediación. Bien, esto requiere el análisis del conflicto, que como recién decía Mariela, es con lo que trabajan y con lo que trabajamos cotidianamente todos nosotros en las distintas áreas de trabajo donde nos desarrollamos en la cotidianeidad. Y para esto, bueno, un poco lo que veníamos hablando, tenemos que entender que el conflicto no es algo lineal, sino que el conflicto es algo complejo. Y mirarlo desde un solo lugar, como puede ser, por ejemplo, mirarlo únicamente desde lo jurídico, limita, tengo la columna ahí que me limita, ¿vieron? Me limita. Mirarlo solamente de lo jurídico puede limitar, limita y restringe la intervención. Y la limitación y la restricción de la intervención también va a limitar las posibilidades de solución. Pensando que si exploro los intereses, como decías vos, que nos salimos un poco del marco jurídico que básicamente es posicional, pueden aparecer soluciones más amplias o más satisfactorias de solución, de resolución para esa conflictiva que están planteando las partes. Y acá decimos que es necesario instrumentarnos, o sea, cada uno de ustedes hoy tiene herramientas para intervenir en el conflicto porque están interviniendo cotidianamente en conflictos. El tema es poder ampliar esas herramientas y poder sumar nuevas herramientas para que nuestra intervención sea operativa. Cuando decimos sea operativa, la operatividad es un concepto que viene de la psicología y de la psicología social. Quiere decir que se genera un cambio positivo en ese sistema conflictual y básicamente también sea respetuosa de los derechos humanos, porque sabemos que desde el 94 están incorporados a la Constitución Nacional, pero desde el año pasado, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, los mismos son fuente de interpretación de las relaciones privadas, artículo 1 y artículo 2 del Código Civil. Bien, entonces la idea es cómo pensarnos como operadores comprometidos con el conflicto, garantes del acceso a justicia en un marco de respeto por los derechos humanos. Así que la idea como es generar un feedback y no pasar filminas de conceptos, que después las vamos a pasar, la idea es que ahora podamos dividirnos en grupos de no más de 6. No les vamos a pedir que se integren, si quieren todo el uno junto, no hay problema.
Y los vamos a invitar a que en el grupo reflexionen sobre estos ejes. ¿Cómo podría definir el conflicto interpersonal? ¿Cuáles serían las causas más comunes de los conflictos? Las que ustedes ven en su lugar de trabajo y las que ustedes ven en la sociedad, porque a la vez todos somos ciudadanos y todos tenemos nuestros propios conflictos. ¿Qué conductas suelen generarse en respuesta a los conflictos interpersonales? ¿Por qué el conflicto es algo negativo? ¿Cuál sería el lado positivo? Y pídense una definición del proceso conflictivo. ¿Cuál sería para ustedes una definición de conflicto? ¿Bien? Podemos trabajar en estos grupos de 6, podemos girar las sillas. Es un montón para empezar, pero con esta tarde hermosa.